Saludos, hoy 24 de marzo vamos a trabajar la clase de cálculo 1. Los temas que vamos a ver hoy son aplicaciones de la derivada y los teoremas de rol y valor medio. Entonces, una de las aplicaciones más comunes del cálculo implica la determinación de los valores máximo y mínimo. Recordar cuántas veces hemos oído hablar de utilidad, entre paréntesis beneficio, máxima, mínimo costo, tiempo mínimo, voltaje máximo, forma óptima, tamaño mínimo. Todos estos problemas se reducen a encontrar el valor máximo y el mínimo de una función. En la figura aquí te tiene, aquí tenemos el eje X, este es el eje X, este es el eje X, y aquí tenemos el eje Y, no es aquí está el 0, el origen. Entonces la figura, si ustedes se fijan en la figura, tiene un valor máximo ¿en cuál? En 3. O sea que el máximo sería f de 3 es el valor máximo y ocurre aquí, en ese puntico que está ahí. Ese puntico que viene siendo 4, 5 viene siendo. F de 3 vale 5. Ese es el máximo. El máximo que ocurre en el punto 3 de la X y 5 de la Y. El valor mínimo, si ustedes se fijan, es aquí abajo que está. Ese puntico es el valor mínimo. Entonces, aquí nosotros vamos a tener f de 6. En f de 6 ocurre el mínimo, que sería una altura de 2. Ese 2 que está ahí. Ese 2 que está ahí. Entonces, aquí tenemos en dota el mínimo. Está el mínimo. Bueno. Mínimo. Y ocurre en el punto. ¿En qué punto ocurre? En 6,2. 6 de la X y 2 de la Y. Pero el valor máximo de la función es 5 y el valor mínimo es 2. Entonces tenemos lo que son la definición de los extremos absolutos. Aquí hablamos de extremos absolutos, que van a ser el máximo absoluto y el mínimo absoluto. También se le llama global. Entonces, se hace un número en el dominio de una función. La función es esta que está ahí. Y igual a f de x, donde el dominio de va a ser igual al intervalo cerrado que va desde A, mirenla aquí abajo donde está A, hasta E. No, hasta E no, eso llegaría, si ampliamos aquí el eje X, aquí, ese puntico de ahí, pam, vamos a ponerle F ahí, desde A hasta F. Esa función. Entonces, esa función tiende a valer un valor máximo absoluto de F sobre D. Si el valor de F de C es mayor que F de X para toda X en el dominio de. Fíjense que aquí el punto más alto es este. Ese viene siendo el máximo absoluto. El punto más bajo de la gráfica, si visualizamos, es este puntito que está ahí. Ese sería el mínimo absoluto. Entonces, ahí tenemos unas definiciones de máximo absoluto. También se le dice máximo global, el máximo global también es lo mismo. ¿Ocurre en qué punto? En el punto, el máximo global va a ser f de d. Va a ser el máximo global. O sea, aquí está la d. Eso es una d ahí. Entonces la función se evalúa en d. Y me va a dar el máximo. Ese va a ser el máximo.
¿Cuál va a ser el punto? ¿En qué punto ocurre eso? En D, f de D. Ahora el mínimo, y el mínimo global. El mínimo global lo podemos ver adelante ahí, aquí f de A. El mínimo va a ser la función evaluada en A. ¿Y en qué punto ocurre? En A, f de A. Miren, ahora aquí le estoy presentando la definición de, aquí yo le puse extremo absoluto, aquí le ponemos extremos relativos. Extremos relativo, o algunos libros le llaman local. Los extremos se refieren sobre intervalos abiertos. Por ejemplo, en el intervalo abierto sobre 4, o sea, aquí entre paréntesis aquí. O sea, que no estoy incluyendo los extremos. Aquí la función va a tener un mínimo local. O sea, si ablandamos la gráfica, un mínimo local. Cuando hablamos de extremos de máximo local y mínimo local, o máximo también se le llama máximo relativo. Hay algunos libros que utilizan la palabrita local y otros relativo, es lo mismo. Entonces aquí tenemos un mínimo relativo en 4, o sea, si definimos un intervalo abierto ahí, fíjense que estoy utilizando paréntesis, los paréntesis indican que no se incluyen los extremos. Entonces ahí yo defino un mínimo local. Aquí, si defino un intervalo abierto aquí, y otro intervalo abierto aquí, yo defino un máximo local aquí, en ese puntito que está ahí. Y aquí tengo un mínimo local. Ese puntito que está ahí es mínimo local y sería un mínimo absoluto también. Debe ser el valor más pequeño de la función. O sea, el valor más pequeño de todas las alturas, el más pequeño es ese. Ok, entonces ahí te tienen. Decimos, f de c es un máximo local o máximo relativo si f de c es mayor que f de x para toda x cerca de c. Fíjense aquí, ese punto que está ahí es mayor que todos estos valores. Que todos esos valores. Entonces ahí se dice que ese es un máximo local. Caso contrario, diríamos que es un mínimo local. Miren, si usted traza una recta tangente aquí, la recta tangente quedaría totalmente horizontal. Por lo tanto, esa recta tangente, ¿qué pendiente tiene esa recta tangente? Tiene pendiente igual a 0. Lo mismo aquí, si usted en ese máximo local traza una recta tangente, ahí en ese puntico usted tiene que la pendiente 0, o lo que es lo mismo, la derivada de la función es 0. Y aquí también, aquí yo diría que la derivada de la función es igual a 0. Entonces, ahora yo le pongo una batería de ejercicios. Una batería de ejercicios, mírenlo aquí. Donde ya aquí nosotros vimos lo que eran el máximo relativo, y acuérdense que esto es también, se le llama mínimo relativo. Cuando hablamos de los relativos, nos referimos a un intervalo abierto. Si estamos hablando de los absolutos, tenemos que definir un intervalo. Se define sobre un intervalo cerrado. Entonces, aquí le planteo ahora, miren aquí, esta parte. Dice ahí arribita, el valor de la derivada en los extremos relativos. Miren, ellos toman el primer ejercicio, vamos a ver, la derivada, ellos toman esa función, ¿no? Esta función que está ahí. Esa función
¿Y qué plantean ellos? Calculan la derivada. ¿Qué ellos aplican? La regla del cociente. El denominador, fíjense ahí, vamos a ponerlo un chisme grande ahí. Aplicarle ahí. ¿Qué es lo que ellos están haciendo ahí? Miren. Ellos toman encontrar el valor de la derivada en cada uno de los extremos relativos que se ilustran en la figura. Esta es la figura A para el ejercicio A, ¿verdad? Entonces, ellos calculan la derivada de esa función aplicando que la regla del cociente. Fíjense ahí, el denominador, o sea, x al cubo, ahí va x al cubo, ¿no? Por la derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? La derivada, si usted tiene que multiplicar eso, eso va a ser igual a 9x cuadrado menos 9 por 3 son 27. Entonces, dividido ¿quién? X al cubo. Entonces la derivada del numerador serían ¿cuánto? 18x. Por eso que aparece ese 18x aquí. Menos el numerador, o sea, la misma expresión que está aquí arriba. Mírenla ahí. Por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? 3x cuadrado. Entra el denominador al cuadrado. Luego de ellos ahí simplifican todo eso y el resultado al final queda. Claro, después de usted ahí hacer todas esas operaciones, ellos sacaron ahí factor común. Ellos pudieron saber sacar factor común a 9x. Si sacan 9x factor común, ¿qué va a quedar? Va a quedar 9x al cuadrado, factor común. Entonces va a quedar 2x al cuadrado. Sí, porque aquí habían 3 y una son 4, pero sacamos 2 afuera, quedan 2. Y el 18, para que me dé 18, tengo que poner un 2 aquí adentro. Un 2, 9 por 2, 18. Menos, ese 9 ya está afuera y el x cuadrado está afuera, o sea que solamente está quedando adentro el 3, ese 3 que va a multiplicar x cuadrado, 3x cuadrado, y sale negativo, y el otro va a salir positivo, más 9. Entonces ahí más 9. Entonces ya esta parte aquí, dividido ¿quién? Dividido entre x 3 por 2. Ahí se multiplica el 3 que está ahí por el 2. Un 3 que hay aquí por ese 2 me da x a la c. Entonces se simplifica, ya si ustedes ven, aquí queda x cuadrado, aquí hay 2 y aquí hay 6, quedan 4 abajo. Queda x a la 4. Queda x a la 4. Entonces en el numerador que queda, yo puedo poner el 9 que está afuera, que no se canceló, y aquí paréntesis pongo aquí, estos dos son semejantes, ese y ese son semejantes, y va a quedar negativo x cuadrado, y delante queda un 9. Entonces, fíjense que esa derivada es la derivada, que es el resultado que ellos tienen ahí. Esa derivada se anula en x igual a 3. En x igual a 3, si yo pongo 3 aquí arriba, ¿qué va a quedar? 9. Y aquí va que sería 3 al cuadrado, sería 9. 9 menos 9 da 0. O sea que f' de 3 es igual a 0. Y se puede ver en la gráfica que aquí tenemos el máximo de la función. Un máximo relativo. En el segundo ejemplo, que es esta gráfica, la B, aquí. La derivada de la función valor absoluto. Para derivar una función con valor absoluto se utiliza la definición alternativa. F' de A va a ser igual al límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A entre b menos A, que es lo que ellos están aplicando entre x menos A. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién es f de x? Bueno, f de x tiende a 0, porque es en 0 que vamos a calcular, en 0. Entonces, f de x, ¿quién es? El valor absoluto de x, menos valor absoluto de 0, entre ¿quién? Entre x menos 0. Entonces, fíjense ahí, ¿qué es lo que está quedando? Está quedando límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De valor absoluto de x, entre x. Entonces,
Si yo tomo el límite por la derecha, fíjense aquí ese que está ahí, límite por la derecha. Si es por la derecha, entonces yo tengo que cambiar el valor absoluto por una x positiva. O sea, yo digo límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, tengo que tomar x positivo entre x y que queda límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de 1, va a dar 1 positivo. Ahora, si es por la izquierda, límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, entonces en vez de tener menos x, voy a tener menos x partido x. Y eso me va a dar al final el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos 1 y va a dar igual a menos 1. Entonces, aquí estamos aplicando la definición de valor absoluto. Acuérdense de la definición de valor absoluto. El valor absoluto de x, ¿a qué va a ser igual? A x para los x mayor o iguales que 0 y a menos x para los x menores que 0. Entonces, ¿qué sucede? Que los límites son diferentes, por lo tanto, la función, la derivada no existe. Como el límite no existe porque son diferentes, por un lado da 1 y por el otro da menos 1, entonces la derivada en 0 no existe. F' de 0, en este caso, no existe. Entonces, en ese punto, tenemos que un mínimo local, porque es el punto más chico también, ahí te lo están viendo, un mínimo local. Bueno, ya aquí ellos ponen la derivada de la función seno. La derivada de la función seno es coseno, y cuando se evalúa la función, cuando se evalúa en pi medio, el coseno de 90, pi medio equivale a 90. Entonces, cuando yo evalúe el coseno de 90, eso que está aquí es poner coseno de 90 en la calculadora, y eso debe dar 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en los extremos relativos, estamos viendo que los extremos relativos ocurren en los extremos relativos. Los extremos, estamos viendo que los extremos relativos, el extremo relativo, el máximo y mínimo, el máximo local y el mínimo local, ocurren cuando la derivada, ocurren cuando f' de c es igual a 0, o cuando f' de c no existe. Entonces, a estos valores de c, a estos valores de c se le llaman, ¿dónde está? Como me pegaba? Se le llaman números, los números críticos. Entonces, nosotros para poder terminar, para poder entonces determinar los extremos, para poder determinar los extremos, miren aquí, esta partecita aquí que la tengo. Estrategia para la determinación de los extremos en un intervalo cerrado. Miren. Estrategia para determinar los extremos en un intervalo cerrado. Miren, nosotros vamos a tener aquí una función, me están dando la función y un intervalo cerrado. Cuando me dan una función en un intervalo cerrado, yo voy a buscar los extremos absolutos, el máximo global y el mínimo global. Si no me dan un intervalo, entonces hablamos de máximo relativo y mínimo relativo.
Entonces, para esta función, que es lo primero que vamos a hacer, se encuentran los puntos críticos. Acuérdense los puntos críticos. El primer paso es encontrar los puntos críticos. O sea que primero tenemos que derivar f' de x. Esa derivadita ahí va a dar 12 x a la 3 menos 12x al cuadrado. Entonces, para buscar los números críticos es cuando f' de c es igual a 0 o cuando f' de c no existe. No existe. Entonces, miren, por ejemplo, cuando no existe, por ejemplo, yo tengo esta función f de x igual a 1 entre x menos 2. Cuando yo derive esa función, ¿qué me va a dar esa función? F' de x va a ser 1 menos 1 entre x menos 2 al cuadrado. Entonces, en x igual a 2, no es derivable. No es derivable. O yo puedo poner f' de 2. No existe. Entonces, x igual a 2 sería un número crítico. No sería crítico. X igual a 2, ahí sería un crítico, un número crítico ahí. Aunque debe de ser continua la función aquí. Bueno, pero en ese punto no es derivable la función. Déjame ver otro ejemplito rápido que yo puedo hacer. Por ejemplo, esta función f de x igual, este es mejor, sí. F de x igual a la raíz cúbica de x. De x menos 2. Cuando yo busque la derivada de eso, yo tengo que ponerlo como x menos 2 a la 1/3. Cuando yo busque esa derivada, f' de x, esa derivada va a ser, va a quedar 1 sobre 3 x a la menos 2 elevado a la 2/3. Ustedes ven, ahí sí. Aquí no. Este ejemplo, no me tomen este ejemplo, no. Porque es que la función debe de ser continua aquí, en 2. Debe ser continua en 2. Pero en este ejemplo, aquí la función es continua. Entonces, cuando yo derive, fíjense que ahora aquí hay problema. F' de 2 no existe. No existe, ¿por qué? Porque me va a dar un 0 en el denominador. Entonces, este es un ejemplito de cuando la derivada, cuando no existe, o sea, esa parte que yo le puse de que es un crítico, aquí, que no existe, ahí, esa parte ahí, eso es un ejemplito ahí, más claro ahí, pero la función está definida, porque esto es cúbico ahí, es cúbica. Entonces, cuando busquemos la derivada me queda 1/3, entonces sería 1/3 menos 1, que son menos 2/3 y baja 2/3, queda en el denominador, y ya aquí en 2 hay problema. Este ejercicio no, porque aquí la función era continua en 2. Y debe de ser continua la función aquí. Aunque sí, no es derivable, porque en 2 da un 0. Pero el ejemplo más claro de cuando un número crítico sería para esta función. Entonces, para el caso que nosotros tenemos aquí es un polinomio, o sea que nosotros lo que tenemos que hacer es igualar a 0. Bien fácil. Igualamos a 0 eso ahí. Y si usted iguala a 0 eso ahí, ya eso es lo que usted tiene que sacar factor común. 12x cuadrado, factor común, y va a quedar x menos 1 igual a 0. Eso implica entonces que 12x al cuadrado es igual a 0. 12x cuadrado es igual a 0 y que x menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, un número crítico sería x igual a 0 aquí. Y el otro crítico sería x igual a 1. Esos son los dos números críticos. Ahora bien, se evalúa cada punto crítico. Evaluar los números críticos. Números críticos. Los críticos, que son x igual a 0 y x igual a 1. Lo evaluamos en la función original, o sea, f de 1, f de 0 y f de 1. O sea que nosotros aquí decimos, el f de 0 está comodísimo porque sería 3 por 0 a la 4 menos 4 por 0. Menos 4 por 0. Y eso va a dar 0. Ahora el otro sería 3 por 1 a la 4 menos 4 por 1.
Entonces ahí tenemos 1 a la 4 es 1, me va a quedar 3 menos 4, eso me queda entonces igual a menos 1. Ese es el paso B aquí. El paso B, en el paso A buscar los números críticos. Se evalúan los extremos del intervalo. Se evalúan los extremos. Aquí en el paso C nosotros evaluamos evaluar extremos. Evaluar extremos del intervalo. El intervalo. Entonces, ¿cuáles son los extremos del intervalo? En este caso es menos 1 y 2. Entonces usted viene y dice, bueno, vamos a evaluar f de menos 1. Primero, f de menos 1 sería 3 por menos 1 a la 4, menos 4 por menos 1. Entonces ahí nosotros estamos hablando de ¿cuánto? De 3 positivo. Y aquí son 4 a la 3, aquí este va a la 3. Y aquí va la 3 y aquí va la 3, pero como quiera daba 1 aquí. Daba 1 y queda 4. Ok, entonces aquí va a quedar menos por menos, va a dar más. Y queda 4. Y sabe que quedaría 7. Y el otro valor sería f, la función evaluado en cuánto, en el 2. En 2, entonces tendríamos aquí 3 por 2 a la 4. Menos 4 por 2 a la 3. Entonces tenemos 2 a la 4 son 16. 16 por 3 son 48. Y aquí yo tengo 8 por 4 son 32. Por lo tanto nosotros tenemos 48 menos 32. Estamos hablando de 16. 16 serían 42 más 6 son 48. Entonces el valor, el cuarto paso, el valor más pequeño de esto es el mínimo y el valor más grande es el máximo. Entonces, ¿cuáles son los valores? Tengo S, tengo este, S y S. Entonces, ¿cuál es el mayor de esos tres? Este de aquí, este es el máximo. Máximo. Y el menor, ¿cuál sería el menor? Este, el mínimo. Entonces, ¿en qué punto ocurre el máximo? ¿En cuál punto ocurre el máximo? En el punto 2,16. Y el mínimo ocurre en el punto 1, o sea, este 1 que está aquí. 1 con menos 1. 1, menos 1. 1, menos 1. Ok, es un ejemplito de cómo localizar los extremos. Ahora nosotros vamos a ver los teoremas de Rolle y de valor medio. Ok, aquí tenemos los teoremas, el teorema de... Ok, ahora sí. Ok, ahora sí tenemos un pequeño inconveniente ahí. Ya estamos ready. Teorema de Rolle. Sea f una función que satisface las siguientes hipótesis. La función es continua, o sea, la función tiene que ser continua. F derivable en un intervalo abierto a, b. Yo le hice un ejemplo de cuando la función no es derivable, la que le hice anteriormente, que era x menos 2. X menos 2 la raíz cúbica de eso. La raíz cúbica de esa función, ustedes le dan para atrás y ven que al final quedó la derivada, quedaba en el denominador y entonces no era derivable en 2. ¿Qué también debe de ocurrir? Que f de a sea igual a f de b. O sea que me van a dar, yo voy a tener una función ya igual a f de x, que es definida en un intervalo a, b. Entonces, cuando yo evalúe la función en f de e, tienen que dar igual. Entonces, hay un valor de c en el que la derivada es 0. O sea, yo tengo mi función, miren aquí la función, esa función que va ahí. Entonces, esa altura que está ahí y esa altura son iguales. Entonces, hay un valor de c aquí adentro en el que la derivada es 0. O sea, hay una recta tangente que es horizontal.
Aquí lo mismo, aquí hay una recta tangente horizontal. Entonces, en este punto y ese punto, fíjense que tienen la misma altura. O sea, que el F de B es igual a esa altura que está ahí, que es el F de A. ¿Ok? Y lo mismo ocurre aquí. Fíjense aquí, esa altura es igual a esa altura. Entonces, ahí ya eso satisface la hipótesis del teorema de Rolle. Entonces, podemos ver, por ejemplo, verifique que la función satisface las tres hipótesis del teorema de Rolle. O sea, tenemos aquí la función f de x igual a 5 menos 12x más 3x al cuadrado. En el intervalo que va de 1 a 3. Entonces vamos a verificar que satisface las tres hipótesis. Miren, número 1, f es continua, ya que es una función polinómica. F es continua, es un polinomio. O sea, es continua en el intervalo cerrado, 1,3. Es un polinomio. Miren, las funciones polinómicas son funciones continuas y derivadas. O sea, que las dos primeras hipótesis, f de x, ahora viene f' de x. F' de x, que sabemos que es igual a menos 12 más 6x, es derivable. También es derivable. Es derivable porque es un polinomio. Entonces vamos a ver si se cumple también la dos primeras hipótesis. Vamos a evaluar la función para ver si se cumple la tercera hipótesis. F de 1 va a ser igual a 5 menos 12 por 1 más 3 por 1 al cuadrado. Entonces nosotros vamos a tener ahí 5 menos 12 más 3. O sea que tenemos 5 y 3 son 8 y menos 4 va a dar esto. Menos 4. Vamos a ver f de 3. F de 3. Entonces vamos a tener 5 menos 12 por 3 más 3 por 3 al cuadrado. O sea que nosotros vamos a tener ahí 5, 12 por 3 son 36. Más, entonces yo tengo aquí 3 por 3 son 9, más 3 son 27. 27 más 5, estamos hablando de 32. Y eso va a dar menos 4. O sea que se cumplen las tres hipótesis. Entonces sabemos que existe un c, f' de c, que es igual a 0. Entonces la derivada era menos 12 más 6 por c igual a 0. Usted lo puede hacer con la misma x que estaba aquí, con la misma x, pero cambiamos a 6 ahí. Entonces ese 12 pasa positivo, 6c va a ser igual a 12. Por lo tanto, c va a ser igual a 12 sobre 6 igual a 2. Ese es el valor de c. Miren otro ejemplito. El ejemplo 2. El ejemplo 2 yo tengo f de x igual a 1 menos... Ok, tengo la función f de x igual a 1 menos x a la 2 tercios en el intervalo que va de menos 1 a 1. Esa es continua. F de x es continua. Es continua porque podemos asignar cualquier valor entre menos 1 y 1 y obtengo un número real. Ahora, número 2. Cuando derivemos, eso va a ser 0, que lo haría una constante, que quedaría menos 2 sobre 3, y me queda aquí x a la 1 tercio. Ya aquí hay problema. X a la 1 tercio, me quedó como muy grande ese 3 ahí.
X a la 1/3. Ahí, vamos a poner, eso es un 3 ahí, 1/3. Entonces aquí es derivable. Es derivable en el abierto entre -1 y 1. Hay un valor entre -1 y 1 en el que esa función no es derivable, que sería en este caso x igual a 0. Por lo tanto, f' de 0 no existe, entonces falla, no aplica el teorema de Rolle. Ok, entonces ahora nosotros vamos a ver, ahí tienen dos ejemplos del teorema de Rolle. Ahora vamos a ver el teorema de valor medio, miren. Y el teorema de valor medio, sea f, dice ahí, si f es continuo en intervalo cerrado va como b y es derivable en intervalo abierto va como va. O sea que aquí tenemos la primera y la segunda hipótesis del teorema de Rolle. F es continua en A, B. F' es derivable. Entonces, si eso ocurre, entonces existe un valor de C, ese valor que ustedes están viendo ahí, en el que la pendiente de la recta tangente, o sea, f' de C es la pendiente de la tangente, la pendiente de la tangente va a ser igual. ¿Qué es lo que representa eso que está ahí? La pendiente de la secante, pendiente de la secante. Ok, de eso es que se trata. Entonces, nosotros vamos a tener dos rectas aquí. Yo puedo definir la recta tangente así, y menos f de C igual a f' de C. ¿Por quién? Por x menos C. Esa es la recta tangente. Y una recta secante la podemos definir así, y menos f de A va a ser igual, podemos utilizar la misma pendiente, pues son paralelas. F' de C de quién? De x menos A. O la otra, que es la misma, y menos f de B, utilizando el otro punto, igual a f' de C, la misma pendiente, son paralelas, pero ¿por quién? Por x menos B. Entonces, pudiéramos hacer un ejercicio de teorema de Rolle, uno fácil ahí, uno bien fácil ahí, verifique, por ejemplo, tenemos por ejemplo, verifique que la función f de x igual a 2x cuadrado menos 3x más 1 satisface las hipótesis del teorema de valor medio. Entonces nosotros, fíjense, como le he dado una función polinómica, f de x es un polinomio, por lo tanto, es continua y derivable. Es continua y derivable. Entonces, podemos aplicar directamente el teorema de Rolle. Lo que hacemos es que buscamos la derivada de esa función. ¿Cuál es la derivada de esa función? F' de x es igual a 4x menos 3. Ese va a ser entonces mi f' de C, va a ser igual a ¿quién? A 4c. 4c menos 3. Ahora bien, tenemos que buscar f de b y f de a. Miren, f de b, que es lo mismo que f de 2. Eso va a ser igual a 2 por 2 al cuadrado
menos 3 por 2 más 1. Entonces ahí tenemos 4, 8. Aquí tengo 8. Menos 6 más 1, ¿verdad? 2 por 2 son 4 y 2 son 8. Y 3 por 2 son 6. 8 menos 6 son 2. Más 1 son 3. Ese es f de b. F de a es lo mismo que f de 0. Es un poquito más fácil porque es 0. Sería 2 por 0 al cuadrado. Menos 3 por 0 más 1. O sea que estamos hablando que esto es igual. Que es igual a 1. Entonces, aquí nosotros vamos a sustituir en la formulita. ¿Cuál es la formulita? F' de C es igual a F de B menos F de A entre B menos A. Entonces F' de C ya lo tenemos allá, que 4C menos 3. Ahora bien, entonces tenemos F de B. ¿Quién es F de B? 3. Vale, 3. Menos, el F de A, ¿cuánto nos dio? 1. ¿Cuánto es B? Miren, esto es A y esto es B, o sea que tenemos, B vale 2. 2 menos 1, o sea que tenemos aquí 3 menos 1 arriba son 2. Y 2 menos 1 abajo son 1, o sea que tenemos, eso al final me quedó 2. Esto que viene siendo igual a F', eso es F' de C, o sea, yo tengo ya 4C menos 3 es igual a 2. Pues eso implica, ahí yo digo que 4C, ese 3 que estaba negativo, pasa al otro lado y me va a sumar 5. Eso implica entonces 5 entre 4. C es igual a 5 sobre 4. Ese es el valor de C. Entonces, si yo quiero definir la recta tangente, mire, la recta, ya el problema terminó ahí, pero le vamos a agregar la recta tangente. La recta tangente sería y menos f de c. Tendríamos que evaluar la función en 5 cuartos. Eso yo lo voy a dejar a ustedes ahí. Y igual a y, ahí diríamos entonces y menos f de 5 sobre 4. Es en la función que van a evaluar, no es en la derivada. Ustedes van a evaluar en la función. 5 cuartos va ahí. 5 cuartos. En la función, en la función que van a evaluar. Va a ser igual. ¿Quién es f' de c? O sea, ese valor que está ahí. Mírenlo aquí donde yo se lo puse. F' de c, ¿cuánto vale? 2. ¿Entre quién? X menos quién, menos esta c que está ahí, ¿no es la? Y la c, ¿cuánto vale? 5 cuartos. Esa es la recta, la ecuación de la recta tangente. Si es la recta secante, la recta secante sería esta formulita que está aquí. Esa ahí, la recta secante. Vamos a dar aquí rápido ya para terminar el video. La recta secante. La recta secante entonces sería y menos f de b. Vamos a f de b. F de b nos dio 3. Y menos 3. Igual. Como f' de c dijimos que es 2. 2 por x menos b. ¿Cuánto es b? b vale 2. Ok, ya aquí hemos concluido con lo referente a esta clase de los máximos absolutos, mínimos absolutos, los extremos relativos. En el próximo video nosotros vamos a trabajar con cuando una función es creciente, cuando es decreciente, cuando es cóncava hacia arriba, cuando es cóncava hacia abajo, y aplicar los criterios de la primera y la segunda derivada. O sea que nos vemos en la segunda parte de este tema. Se me cuidan, chao.